Entonces, vamos a ver nuestro plan de curso, mis hermanos. Todos ustedes tienen su plan de curso y aquí lo están viendo en su pantalla. Si me dicen, yo creo que sí, lo están viendo, ¿verdad? Están viendo el plan de curso en su pantalla, ¿verdad? Me Sí, confirman, se por ve muy favor. bien. Excelente, bueno, gracias. Entonces, comenzamos Epístolas Paulina 1, hoy día 23 de octubre y finalizamos el 18 de diciembre. Ese 18 de septiembre, de diciembre, hermano, nosotros lo podemos reducir un poco haciendo algunos ajustes con respecto a, a ver acá lo vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos el 6 de diciembre, tenemos clases solamente la primera parte, después en la segunda parte no tenemos clase porque se rinde el examen. Entonces yo estoy pensando en esa clase que va acá a hacer el examen A, hacer el examen A, y al mismo tiempo continuar con la clase número 7. Y ahí podemos terminar el 11 de diciembre, porque estamos muy encima del 18 de diciembre. Solo podemos hacer ese ajuste. Después lo voy a ver eso. La materia entrega 5 unidades de crédito, equivalente a 80 horas. Recuerden que lo que ustedes cancelan, mis hermanos, son unidades de créditos. Una unidad de crédito equivalente son 16 horas, 16 horas pedagógicas. En todos los seminarios, institutos bíblicos, se trabaja de esa manera, con unidades de crédito. Y el costo de la unidad de crédito son 15.000 pesos. Por lo tanto, ustedes deben multiplicar 15.000 por 5, el 75 es el costo total de la materia. Y usted en el semestre, es decir, agosto hasta diciembre, obtiene 10 créditos en total. Por eso cancela mensualidades de 30.000 pesos. Usted cancelarnos 5 mensualidades de 30.000 pesos, desde agosto hasta diciembre, cancelan las 10 unidades de crédito que recibe. Tenemos también aquí, a ver, aquí comenzamos nosotros el 23 de octubre, se entrega la tarea número 1, el 30 de octubre, tarea número 2, el 6 de noviembre, tenemos el examen. El examen lo brindan en sus casas con las tareas revisadas, por eso es que es importante que envíen tareas con anticipación para revisarlo. Después el 13 de noviembre, tarea número 4, el 20 de noviembre, tarea número 5. Si ustedes me preguntan cuándo se entrega la tarea número 4, por ejemplo, yo les voy a decir que lean su plan de curso. Y ahí su plan de curso va a figurar sorry, le va a indicar la fecha en que debe entregar cada una de las tareas. ¿Cuándo tenemos el examen B? Alguien me puede preguntar. Yo le voy a decir, vea su plan de curso. Y ahí en su plan de curso, en la sección parcelación de la materia, indica que el 27 de noviembre se entrega la tarea 6 y el examen B. Eso en cuanto a nuestro plan de curso. Bien, lo que vamos a ver ahora, mis hermanos, son Epístolas Paulinas 1, que es la materia que vamos a trabajar. Estaremos viendo la definición, la que nosotros le denominamos epístolas. También usted va a reconocer las estructuras de una epístola del Nuevo Testamento, tanto las que son bíblicas como aquellas que provienen de la cultura greco-romana. Va también a indicar los aspectos de la vida del apóstol Pablo, el año en que se convirtió, dónde fue misionero y la época en la cual el apóstol Pablo muere. También va a indicar las culturas a las cuales el apóstol Pablo pertenecía. Y también poder explicar los elementos principales de la teología del apóstol Pablo. Eso es lo que vamos a ver entonces en esta clase. A medida que nosotros vamos avanzando en la clase, ustedes pueden ir, como siempre, mis hermanos, ir planteando las preguntas que se vayan originando en las clases. A medida que nosotros vamos avanzando, ustedes pueden plantear las preguntas. Si yo menciono alguna palabra que ustedes no entiendan,
porque ayer me dijeron que había muchas palabras que no entendían, que yo estaba utilizando, y pero no interrumpí la clase, los hermanos omitían preguntar. Aquí yo le entusiasmo a todos los hermanos a no quedar con ninguna duda, sino que pregunten todo lo que no sepas y para eso están estudiando en el Instituto Bíblico. Muy bien, estas son epístolas paulinas 1. En este año 2025 entran las epístolas primera y segunda epístola de Tesalonicenses y primera y segunda epístola de Corintios o a los Corintios y a los Tesalonicenses. Con respecto al género, las Sagradas Escrituras tienen varios tipos de género literario. El género legislativo, género profético, narrativo, poético, sapiencial, género apocalíptico, y uno de estos géneros es el género epistolar. De los 27 libros que componen el canon del Nuevo Testamento, 27 de los 27, 21 de esos 27 libros corresponden al género epistolar. Por lo tanto, prevalece en el Nuevo Testamento este tipo de género, el epistolar. En contraste, el Antiguo Testamento no contiene ningún tipo de carta o epístola, solamente aparece en el Nuevo Testamento. Las epístolas o las cartas, nosotros vamos a utilizar estos dos términos, epístola y carta, como sinónimos para nosotros los cristianos. Pero si estudiamos las epístolas y las cartas de la cultura griega, hay una diferencia. En las comunidades primitivas, es decir, en las comunidades cristianas, surgen por la necesidad de diseminar el Evangelio y también la necesidad de mantenerse en contacto una iglesia con la otra. En ese sentido, las epístolas tienen un carácter o un propósito misional, de difundir la fe, de masificarla, de compartirla, de, de dar a conocer el mensaje evangélico. Son, por decirlo de alguna manera, propagandas religiosas, por decirlo de alguna manera, porque los escritores quieren que el contenido de estas cartas sean difundidas y compartidas con las otras iglesias, porque revisten de un carácter sagrado, así lo vieron los apóstoles. Pero también sirvieron como un vehículo para mantenerse en contacto entre distintas comunidades, principalmente el apóstol Pablo con las iglesias que él fundaba. Tenía una finalidad pastoral, porque necesitaba el apóstol Pablo asegurarse de que la fe de la iglesia que él había fundado se estuviera consolidando y profundizando también, y el carácter de los creyentes estuviera madurando y profundizando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, el conocimiento del Evangelio, el conocimiento en Jesucristo y en la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo y todos los otros apóstoles escriben cartas, con finalidades pastorales y evangelísticas. Comúnmente existían cuatro personas que eran protagonistas en el proceso de la escritura de un acto, en el proceso de la composición de un acto. El primero era el autor de la obra, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, el autor de los Hebreos, a los Hebreos. Pero también, aparte del autor, se encontraban el escriba o el escribano, el secretario. En las épocas antiguas, siglo primero, por la gran tasa de analfabetismo, algunos solamente podían escribir y leer, el resto de la población era analfabeta. Por lo tanto, para poder comunicarse con temas comerciales o familiares, ellos recurrían a secretarios públicos que se les pagaban para poder componer una obra. Esa era la segunda persona que intervenía en el proceso de la redacción de una carta, un secretario.
Y también estaba el mensajero o la mensajera. Podría ser un hombre o una mujer. Cleve, por ejemplo, lleva la carta del apóstol Pablo a los romanos. Los mensajeros, entonces, le llevaban la carta a los destinatarios de la obra. Y también estaban los receptores. Podría ser los romanos, los de Tesalonicenses, la iglesia de Corintio, la iglesia de Colosas, y así, la iglesia de Gálatas, entre otras iglesias. Cuatro personas entonces. El autor, también estaba el, el escribano o el secretario, el mensajero que transportaba la carta y los destinatarios. En el periodo helenístico romano se utilizaban secretarios públicos, habíamos dicho, que eran pagados, pero para nosotros esto no nos genera ningún tipo de problemas, porque los, los cristianos, los autores de las epístolas, contrataban, no sé si la palabra está bien, contratar, porque no sé si había pagos o no, no lo creo. Bueno, aquí estamos en temas de creencias, pero tampoco podemos comprobarlo con lo contrario. Eran cristianos, los escribas eran cristianos, cristianos que sabían leer, sabían escribir. Y lo más probable es que ellos trabajaron voluntariamente, con gusto, para contribuir con sus talentos y sus dones en la creación de una. No, no emplearon secretarios públicos, sino eran hermanos que eran creyentes. O se está cambiando esto. Bueno, enseguida me dije, ¿cómo esto? Bueno, enseguida mis hermanos. ¿Dónde estábamos acá? Había dicho entonces que los secretarios eran cristianos que colaboraban en el registro de una epístola. En una carta, el apóstol Pablo, él mismo escribe la obra, porque lo más probable es que no había ningún cristiano que le colaborara para redactar una epístola que es Gálatas. Él escribe con su propio puño y letra. Pero la otra gran mayoría eran los secretarios que componían la obra. ¿A qué nosotros le denominamos epístolas en el Nuevo Testamento? Se llama epístolas a las cartas del Nuevo Testamento, que generalmente son escritos extensos, destinados a muchas personas, con valor didáctico y un valor duradero. En la cultura grecorromana existían varios formatos para escribir. Había poemas, filosofía, literatura también, y había otro formato de escritura que eran las epístolas y las cartas. Las personas que han investigado en la arqueología han descubierto, gracias a su trabajo, una multitud de cartas y epístolas, y luego las han clasificado. Los estudiosos dijeron o concluyeron que las epístolas eran públicas y las cartas son privadas. Sin embargo, esa distinción para nosotros los cristianos es irrelevante, porque las epístolas que escriben los autores sagrados, hay o existe una cantidad pero extraordinaria principalmente en el libro romano, de saludos personales, como si le estuviese escribiendo a una persona en particular. Y las cartas son publicadas o son masificadas y compartidas en las otras iglesias. Por lo tanto, para nosotros, esa distinción entre epístola y carta es irrelevante, por eso lo utilizamos como sinónimo. Y libros de la Biblia que son epístolas son 21 en total, de los 27 libros del Nuevo Testamento que
que corresponden a epístolas son 21, y 13 de estas epístolas corresponden a las obras del apóstol Pablo. Es decir, aquí el apóstol Pablo sobresale en la cantidad de cartas que escribió. El apóstol Pablo es el que más cartas escribe y es el primero en escribir el primer libro del Nuevo Testamento en aparecer, que es una epístola del apóstol Pablo, que es primero de Tesalonicenses. Las cartas o las epístolas tenían un formato, como actualmente existen formatos para ensayos, para tesis, monografías, poesía también. Hay un formato, o cartas físicas nuestras, hay un formato. También existían formatos para la exposición de una epístola o carta. Y este es el formato o la estructura de una carta. La introducción o el prólogo. En el prólogo se encontraba el encabezamiento. En el encabezamiento del prólogo podemos notar el remitente, los destinatarios y una bendición de entrada. Por ejemplo, Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y los hermanos Sóstenes. Está indicando quién son los remitentes, el apóstol Pablo y Sóstenes. Y también en el encabezamiento están los destinatarios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí están los destinatarios entonces. Y una bendición de entrada. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludos a ambos, ¿va? Una bendición de entrada. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una bendición de entrada. Y después de el encabezamiento, todo esto en el prólogo de la carta, se encuentra el exordio o el proemio. En el exordio o el proemio están las acciones de gracias, las rogativas, el resumen de contenido, los deberes. Por ejemplo, siguiendo 1 Corintios, verso 4, se encuentra acciones de gracia y rogativas. De gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, de tal manera que nada os falta ningún don. Bueno, ahí están las acciones de gracias, o rogativas, o resúmenes de contenido y los planes del apóstol Pablo. Luego del prólogo, el encabezamiento es como la cabeza de un ser humano, el exordio o el proemio es como el cuello, y el cuerpo, bueno, el tronco de un ser humano. Así estaban compuestas las epístolas, las cartas de la antigüedad, del siglo primero. En el cuerpo de la carta, usted puede encontrar las secciones narrativas, argumentativas, dogmáticas, parenéticas, etcétera. ¿Hay alguna palabra que usted no conozca acá, hermanos? Bien, secciones narrativas, argumentativas, apologética, bueno, ¿pasaron recién apologética o no? Sí, claro, nosotros estamos en jueves, después ya tomaron apologética. Por lo tanto, conocen el término, que es defensa de la fe. Dogmática tiene que ver con las doctrinas que oficialmente ya han sido declaradas. Y parenética sería una exhortación o una reprensión. Todo eso se encuentra en el cuerpo de la... Y también una carta está compuesta de un epílogo. El epílogo, al final, o la conclusión. Luego finales, planes y la doxología. Velad estar firme en la fe, portados varonilmente, esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Al final de Corintios, capítulo, 1 Corintios, capítulo 16. Un poco extensa esta obra. Hay planes, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo es anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y concluye con una doxología, que es una glorificación de Dios en algunas cartas. Esa es la estructura entonces, mis hermanos, de una carta.
Una carta está compuesta entonces de prólogo, cuerpo y epílogo. Y en el prólogo, el encabezamiento, el exordio o el proemio. Después viene el cuerpo y el epílogo. Estamos viendo entonces que los escritores bíblicos se adaptaron a las convenciones humanas de la época, emplearon tecnologías humanas de la época, formas de literatura humanas por los seres humanos. Dios toma esas invenciones humanas para poder comunicar el mensaje sagrado. Los seres humanos fueron los que inventaron el género legislativo y Dios se comunica por medio del género legislativo. Los seres humanos inventaron también el género sapiencial y el género poético, y Dios se comunica por medio de ese género poético. El género narrativo también, y el epistolario igualmente. Dios utiliza las estructuras, las convenciones humanas, las invenciones humanas, las tecnologías humanas, para poder revelarse o autorrevelarse los fenómenos. Siguiendo este principio, entonces, todas las tecnologías, todas las convenciones humanas, todas las investigaciones, descubrimientos, inventos del ser humano para poder comunicarse, los cristianos lo podemos usar con la finalidad de dar a conocer el mensaje sagrado. En un tiempo se dijo, por ejemplo, que la televisión era del diablo, pero después, ahora hay cualquier cantidad de predicadores, en la televisión aparecieron los teleevangelistas. Cualquier medio tecnológico que aparezca en el futuro, nosotros lo podemos utilizar para poder comunicar el evangelio, porque los escritores sagrados utilizaron convenciones humanas, tecnologías humanas, como el papiro, el pergamino, los códex y las piedras, la arcilla, para poder comunicar y servir como soporte del mensaje sagrado. Eso es como principio que podemos nosotros, al ver y estudiar la Escritura, que podemos aplicar hoy en día. Al ver cómo los cristianos primitivos utilizaron las convenciones humanas. Se ha clasificado las cartas del apóstol Pablo de esta manera que están viendo en su pantalla: epístolas escatológicas, cartas evangélicas, epístolas de la cautividad, cartas pastorales. Pero esta clasificación, mis hermanos, es una clasificación arbitraria y que no da cuenta rigurosamente con la naturaleza de las cartas o de las epístolas. Fue en el siglo XVIII, tiene que ser 1700 y tanto, creo, si mi memoria no me falla. Alguien clasificó las cartas de Timoteo y Tito como pastorales, pero arbitrariamente. Eso es lo primero que usted debe tener en cuenta, mis hermanos. Esta clasificación es arbitraria y es artificial también, pero nos sirve, sin embargo, para nosotros nos sirve para efectos didácticos. Para eso nos sirve. Pero tenga en cuenta que es artificial, no es riguroso, porque en realidad todas las cartas son pastorales. La Tesalonicense, eh, Romanos, Gálatas, Corintios, Colosenses, Filemón, Filipenses, todas son pastorales. Al mismo tiempo, todas son evangélicas. Es verdad, algunas se escribieron desde la cautividad y algunas predominan lo escatológico, pero también son pastorales. En las otras no está claramente lo escatológico, salvo en algunas secciones de Corintios. Por eso, esta clasificación nos ayuda para efecto de estudio nada más. Eso es lo que quiero que usted lo considere, mi tema. Usted puede encontrarlo en algunos libros, comentarios bíblicos, pero recuerde que son artificiales. No es estrictamente riguroso. Las epístolas escatológicas son primera y segunda de Tesalonicenses.
probablemente se escribieron en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, año 51, 50, 51, ahí, de acuerdo al autor varía, pero más allá de un año, más allá no varía. Entre 50 y 51. 50, primera de Tesalonicenses, 51, segunda de Tesalonicenses, pero esa es la fecha. No es tan variada una fecha de un autor con otro autor de comentarios bíblicos. Se le llama teológica porque principalmente esas epístolas tratan de temas que son escatológicos, preguntas escatológicas. Nadie me va a preguntar qué es lo que significa escatología. ¿Alguien conoce, saben el término, verdad, mis hermanos, de escatología? Sí, Ah, muy bien, mi hermano Eliezer sabe. No sé, yo creo que todos saben, ¿verdad? O algunos que no sepan el término de escatología. yo soy hermano, no, sí. Y lo vamos a ver. Si hay alguna palabra que no comprendan, mis hermanos, me avisa, por favor, para que no quede con la duda. En una oportunidad estaba en ISUM, en el Instituto de Superación Ministerial de la Fuerza de América Latina, y llegó una profesora que era chilena, se llamaba Isabel Cornejo. Estábamos estudiando hermenéutica y teníamos que concluir con una exégesis. Y se presentó Isabel Cornejo, tratando temas del género apocalíptico, hermenéutica, exégesis, comenzó a hablar de las características del género apocalíptico, las metáforas, los símbolos, contexto inmediato, contexto remoto, y así comenzó a hablar con tecnicismo. Y después cuando salimos al recreo, los tutores, los hermanos que estaban ahí, dijeron, no le entendimos absolutamente nada de lo que estaba hablando la profesora, que se dijo un poco, decía, estaba muy alto, pero esa fue la primera impresión, porque después ya en segunda o tercera clase esa terminología ya lo conocíamos, por lo tanto le podíamos comprender sin problema. Pero algunos se sintieron muy frustrados porque no lograron entender qué es lo que quería comunicar la profesora. Y por eso, cuando usted no comprenda un término, hermano, me lo plantea inmediatamente para explicarlo. Estrato, estratos es último, y logos, eh, logos, sí, ese, logos, discurso. Entonces, catología sería discurso o tratado o una reflexión acerca de los últimos tiempos. Eso sería escatología. Para efectos bíblicos, mi hermano, la escatología comprende este periodo entre la primera y segunda venida. Todo el periodo entre la primera y segunda venida de Jesucristo, todo ese periodo se le llama escatológico. Por lo tanto, nosotros ya estamos viviendo en los tiempos escatológicos. Cuando usted escucha a algún hermano, nosotros estamos en los tiempos finales, eso es verdad. No, no es raro lo que están diciendo los hermanos. Estamos en los tiempos finales. Eso es verdad, porque los tiempos finales comenzaron con la erupción del reino de Dios en la tierra, la venida del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos, la sanidad de los enfermos y, y también cuando el sol y el diablo son deshechas y comienza la nueva creación. Y también la violencia, la agresividad, los animales salvajes han menguado. Ya comenzaron ya todo eso. Usted ve los evangelios y ahí se inaugura el reino de Dios. Los tiempos cronológicos se inauguran con la venida del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros nos encontramos ya en los tiempos escatológicos. Esto se le denomina el ya, pero no todavía. Ya comenzó, pero todavía no se ha consumado. Eso es lo que queremos decir. Ya comenzó la resurrección de los muertos, pero no todos los muertos. Cristo es el primero en resucitar, pero falta a nosotros todavía. El diablo puede tener algo.
pero no todavía, porque todavía anda como león rugiente en busca de quién devorar, que iba a ser encadenado, efectivamente, o con una cuerda más corta, podríamos decir, debe ser una metáfora, el milenio. ¿Qué más? Ya comenzó la sanidad de los enfermos, porque en los tiempos escatológicos no hay enfermedad. Por lo tanto, cuando Jesucristo estaba en el enfermo, cuando se sigue los enfermos mueren, estaba leyendo un libro de Craig Keener, Hermenéutica del Espíritu. Un teólogo, o es un biblista, o un doctor en Biblia. No es doctor en teología, es doctor en Biblia. Erudito en Nuevo Testamento, especialista en Nuevo Testamento, carismático. Él se identifica con el pentecostalismo global, es carismático. Y dice que conoció a un pastor de, de África, hay un lugar, no recuerdo ahora el nombre del país, pero dice que ese pastor intervino o Dios lo usó en la resurrección de 7 muertos en África. Y le impresionaba mucho el pastor de por qué estaba tan interesado un periodista de los Estados Unidos. Para él era normal ver esos tipos de milagros en el África. Eh, la sanidad de los milagros ocurre en los tiempos escatológicos. Hay indicado, indica esto que ya llegó los tiempos escatológicos. La primera venida de Cristo, la segunda venida de Jesucristo, el anticristo, la gran tribulación, la resurrección de los muertos, el tribunal de Cristo, la consumación de todas las cosas, todo eso tiene que ver con la escatología. Tesalonicense habla principalmente de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué ocurre con aquellos que han muerto con Jesús? También están las cartas evangélicas, Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios. Romanos, una obra extraordinaria. Es una obra magnífica, la de Romanos, profunda, densa para algunos hermanos. Lo estoy dando los días lunes en Puerto Montt, y los días martes y los días viernes lo estoy dando online también, el libro de Romanos. Y algunos hermanos me dijeron el día lunes, bastante, mucha información, me dijeron, "Es mucha información el libro de Romanos, no pensaban que tenía tanta información. El libro romano. Había leído el libro romano, pero nunca lo había analizado palabra por palabra, el significado, el contexto, qué es lo que quería decir, y la variedad de interpretaciones en algunos pasajes. El libro de Gálatas está relacionado con Romano, principalmente el libro de Gálatas del apóstol Pablo trata sobre el problema de los judaizantes. Hasta el día de hoy está ese problema de los judaizantes. No son los mismos, pero son los, podríamos decir, neo-judaizantes, los nuevos judaizantes. Están presentes todas las iglesias, mis hermanos. Lamentablemente los pentecostales siempre son los pentecostales muy vulnerables a las doctrinas extrañas. Qué lástima, no tienen un, podríamos decir, un escudo o unos muros que los protejan de las enseñanzas extrañas o erradas. Muchas iglesias, yo conocí en Temuco 3 iglesias que eran pentecostales. Una se llamaba Iglesia de Manuel, la otra no recuerdo, la otra se llamaba Cristo viene pronto, Cristo viene ya, algo, un tema, nombres como eso, pero después vi que esa iglesia habían cambiado el letrero y habían comenzado a guardar el día sábado. Y yo le dije, bueno, ¿qué pasó con la iglesia, la de Manuel? No somos la misma, dijo, pero ahora le hemos cambiado el nombre. Yo le dije, no se judaizaba. Me quedo mirando, comenzaron a guardar la fiesta judía y eso, y me miró y me dijo, pero esa fiesta no son solamente para los judíos, son para todos, para nosotros también. Todos estos grupos son antitrinitarios, no creen en la doctrina de Trinidad. Eran pentecostales, pero ya no son católicos. Ahora son judíos mesiánicos, y así le pusieron el nombre de la iglesia, Iglesia Judío Mesiánica y otro nombre. Legion Hachá, creo que es el nombre que le pusieron. Y se saludan Shalom, y hablan de Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, el Eterno, Adonai, por ejemplo. Esos son los judaizantes modernos. Primero y segundo Corintios son los que vamos a trabajar ahora para solucionar diversos problemas, una iglesia compleja, complicada, muy difícil.
También están las cartas de la cautividad, Colosenses. En Colosenses fue una iglesia que un pastor de hoy, yo creo que terminaría con alopecia se llama cuando se le cae el cabello, ¿verdad, man? Mi esposa me estaba diciendo hace un momento atrás que esa enfermedad se llama alopecia cuando se le cae el cabello a las personas por estrés. Creo que sí, alopecia. De puro estrés se le caería el cabello. O se enfermaría un pastor de las úlceras nerviosas. Porque Colosa era un problema muy serio. El problema de la iglesia de Colosa era doctrinal. Efesios, Filemón y Filipenses son de la cautividad porque se escribieron cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel. No por delincuente, sino estaba en la cárcel por temas religiosos, porque él predicaba a Jesucristo. Y los pastorales, primero y segundo Timoteo y Tito, porque tratan de asuntos prácticos y la organización y gobierno de la iglesia. Pero todos son pastorales y todos son evangélicas, podríamos mencionar también. Y algunas tienen elementos escatológicos, como Corintios, por ejemplo. Y también Romanos tiene elementos escatológicos, bueno, dice, al final todo Israel será salvo, son elementos escatológicos, que encontramos ahí. Pero en este estudio no ayuda a este tipo de clasificación. El apóstol Pablo, cuando escribe en griego. Casi todas sus cartas están en griego, porque él es de cultura griega. Se crió en Tarso. La estructura de la epístola es irregular y escabrosa. Estos son lo que dicen los que han investigado el estilo literario de la obra. La estructura es irregular, escabrosa, inversiones repentinas, paréntesis, precisiones bruscas, oraciones en verbo, sin sujeto, montones de complementos indirectos y desvíos del tema. Se entiende esta característica y este estilo del apóstol Pablo porque él escribe sobre la marcha. Él está escribiendo para solucionar un problema que se había originado en una iglesia y escribe de inmediato. No reflexiona, no revisa su biblioteca, sus libros, sus obras, se sienta, comienza a planificar lo que va a escribir, un bosquejo de lo que va a escribir y luego se siente, comienza a escribir, a corregir, ¿no? Él escribe como escribe un escritor muy famoso de América Latina que estuvo en Francia y el acento que tenía era acento francés. De- ¿Cuál es el nombre de este autor? Un escritor. Aquí lo tengo, se me acordó el nombre de Julio Cortázar, el que escribió Rayuela. Julio Cortázar decía que, o la otra persona le decía, que él escribía, sentaba en su escritorio y comenzaba a escribir y eso lo publicaba. No corregía, no hacía ninguna planificación, muy distinto a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, él escribía, se sentaba, reflexionaba. Supongamos que tenía un libro de 800 páginas y o el momento de revisar y después de tantas revisiones, esas 800 páginas quedaba su libro en 600 o 500 páginas, porque reducía, es decir, después comenzaba a pulir, comenzaba a a eliminar los ganchos, a podar su escrito, lo pulía. Y Jorge Luis Borges, no, Jorge Luis Borges, ese hombre era fanático de la corrección del estilo. Por eso Mario Vargas Llosa dice que los escritos de Jorge Luis Borges rayan en la perfección, rayan casi prácticamente en la perfección. Uno de los hombres más importantes literatos o escritores del siglo XX. Bueno, pero por lo tanto, se sentó a escribir y luego publicaba. No se hacía problema. ¿Cómo saliera nada más? Por eso cuando yo leí el libro de Rayuela, de Julio Cortázar, por lo menos en segunda parte, la primera parte lo cito como todos los novelistas, pero la segunda parte me dio la impresión que se estaba burlando de mí, claro, de todos los lectores que yo lo estaba leyendo, pero, pero yo lo encontré ridículo lo que estaba escribiendo. Realmente, ¿qué le está pasando? Es como si estuviese ebrio. Realmente me pareció muy extraña la forma de escribir.
Estaba como yo, como ebrio o no sé, como que me estaba tomando el pelo, burlándose de mí, haciendo como así, esa impresión me causó cuando leía Julio Cortázar. Porque él no revisaba, él simplemente escribía y luego publica. El otro pueblo, sí, como Julio Cortázar, porque escribe sobre la marcha, realizando tantos trabajos. Recuerde que el apóstol Pablo trabajaba en lo secular, trabajaba en la construcción de tiendas, de toldos, en los negocios, y estaba evangelizando, predicando, eh, conversando conversando con personas, y al mismo tiempo le llegaban luego problemas de la iglesia de Galacia, problemas de la iglesia de Corintio, recibía personas y él escribía inmediatamente, y después le decía que llevaron a la corte inmediatamente, sin ninguna contención. Se entiende por eso, por el ajetreo, por el poco tiempo que tiene el apóstol Pablo para poder escribir, porque era un pastor, podríamos decir, en vivo cristiano. También la característica del apóstol Pablo, personal, es expresivo, rico también, es enérgico, vigoroso y habla tanto. Esos son los términos que han utilizado para indicar o describir la característica literaria de la epístola del apóstol Pablo. Está reflejada en su temperamento. El apóstol Pablo es un hombre muy temperamental, muy fervoroso, y iba a emplear el término fanático, pero tiene una implicación el término fanático más negativa, como irracional. Por eso el término fervoroso yo creo que es el término más exacto para aplicarlo al apóstol Pablo. Era mucho más fervoroso en todo, como persona era fervoroso. Cuando era fariseo, era fervoroso del fe fariseo, el judío. Cuando se hizo cristiano, también era fervoroso del fe cristiana. Y no perdonaba cuando a él lo traicionaban. No perdonaba en el sentido de no confiar en una persona que lo dejaba tirado en el primer viaje misionero. Estoy hablando de Marcos. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo no lo quería llevar otra vez porque confía en esa persona, quizás no deje tirado otra vez. En este viaje misionero, no, y una vez se va con Marcos. Y después, cuando recibe algunas noticias de los judaizantes, él dice: ojalá que estos perros, estos incircuncisos, no, estos perros se castren en vez de estar circuncidando a los gentiles. Se enfurece el apóstol Pablo. Le dio mucha rabia cuando se dio cuenta que habían algunas personas que estaban circuncidando a los gentiles. La doctrina, bueno, aquí es muy variada la doctrina del apóstol Pablo. No es suficiente esto que voy a comentar acá, la Trinidad, por ejemplo. Él lo da por sentado, lo da por hecho, ni lo explica, él simplemente lo menciona, habla acerca de Jesucristo es Dios, se le adora, se le nombra Dios, el Señor, es creador, sustentador de todas las cosas, es inmortal, es eterno, es soberano, es omnipresente, omnipotente, es juez de todos los que van a resucitar entre los muertos. Habla acerca del Espíritu de Dios, y es Dios, es una persona, los dones espirituales, el Espíritu de Dios repararte conforme a lo que Él quiere. Es una persona, y es Dios también, y es eterno, y el Padre. Pero nunca lo explica, nunca lo desarrolla, articula esta teología, lo da por hecho. Si después en el 325 la iglesia termina y le pone nombre a esto que es evidente en la revelación del Nuevo Testamento, lo que escribieron los apóstoles, es porque está ahí la escritura, en esta revelación. ¿Cómo le denominamos a esta doctrina? Bueno, después apareció el término por Tertuliano de Carta, por siglo segundo, creo que fue, la Trinidad. Y después se determinó como oficialmente el nombre, Trinidad. Pero es evidente que está en el Nuevo Testamento. La encarnación del Señor Jesucristo, también que se hizo carne, además que los apóstoles, el apóstol Pablo dice de aquel que dice que Cristo no vino en carne, tal es mentiroso. Juan combate a estos grupos que eran gnósticos y el apóstol Pablo también los combate. La deidad de Cristo, Cristo es Dios.
sobre todas las cosas. Cuando dice que Él es el creador y sustentador de todas las cosas, si Él es el creador, está diciendo que Dios, si Él es sustentador, está diciendo que es infinito, es todopoderoso y está en todas partes, es decir, la cualidad divina, propia de la divinidad. La redención por el sacrificio de Jesús, la justificación por medio de la fe, se desarrolla tres enseñanzas. El punto céntrico es el ministerio de Cristo, es la inefable unión y comunión de los hombres por la fe en la persona del Señor Jesucristo. En Tibray, en su libro El pensamiento del apóstol Pablo, una obra muy importante, y por un teólogo muy importante del siglo, final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, N.T. Bright, un, un teólogo innovador, prolífico también, es importantísimo. Realmente N.T. Bright es un peso pesado. Yo he leído, bueno, un libro nada más del verdadero pensamiento del apóstol Pablo. No he tenido tiempo, la oportunidad de adquirir más literatura pero los eruditos lo mencionan. Lo aludes. Craig Kinner lo alude bastante. Y bueno, todos los teólogos aluden a Antipas. Él en ese libro de Pensamiento del apóstol Pablo dice en una sección que los eruditos señalan que el pensamiento del apóstol Pablo gira no en la justificación por medio de la fe, sino más bien el estar en Cristo, como estamos viendo acá, ¿no? Presentando la comunión de los hombres por fe en Jesucristo, estando en Cristo. Fruto de esta unión es la iglesia, cuerpo místico cuya cabeza es el mismo Jesucristo. La justicia que Dios exige se encuentra en Cristo y es impartida a los que tienen fe en Cristo. Eminentemente, la teología del apóstol Pablo es cristocéntrica. Como todos los cristianos son cristocéntricos. La vida del apóstol Pablo. Su nombre era en hebreo Saúl o Saulo, en griego Paulos y en latín Paulus, que significa pequeño. Cuando se presentaba con los hebreos, él lo conocían como Saúl o Saulo. Cuando se presentaba, cuando iba a Tarso, lo conocían como Paulo, Paulos. Cuando se presentaba con las autoridades romanas, se presentaba como Paulos. Del mismo modo como actualmente una persona que quiera nacionalizarse en los Estados Unidos, Juan Pérez, por ejemplo, Juan Pérez, sería su nacionalidad latinoamericana en cualquier país de América Latina. En Estados Unidos sería John Pérez. O también puede ser Williams en Estados Unidos y en América Latina sería Guillermo. Creo que es el equivalente, Guillermo. Y así podemos seguir listando varios nombres. Hay un nombre local o nacional y el otro nombre internacional. El apóstol Pablo tiene tres nombres. Saulo, Paulo, Paulo. En castellano, si lo queremos transliterar a castellano, sería Pablo. Eh, Nosotros pensamos que le cambió el Señor el nombre a Pablo en su camino a Damasco. Yo no sé de dónde surgió esa idea, ¿no? Pero Pablo siguió utilizando los nombres que siempre utilizaba de acuerdo al contexto, porque tenía nombres internacionales, como Pedro, por ejemplo, Cefas y, ¿sabes? Simón. Cefas creo que es Cefas, Pedro, algo así. Bueno, Pedro también, todos tenían un nombre internacional. La juventud del apóstol Pablo lo pasar en Tarso, era una ciudad cosmopolita, residencia de literatos, de poetas, de filósofos. Era un lugar universitario, podríamos decir, como Concepción, Valdivia, que son ciudades universitarias, donde proliferaba la literatura, la cultura. Estaban Atenas como las ciudades culturales y después Tarso.
a ese nivel de importancia en cada caso. El apóstol Pablo, cuando le corresponde predicar en Corintio, en Atenas, perdón, fue en Atenas, cita a los epicúreos, a los estoicos, a los poetas griegos. El hombre estaba muy informado, era un hombre culto, porque conoce la filosofía, imagínense. El apóstol Pablo sería actualmente, a ver, ¿cómo? ¿Quién puede ser? No un filósofo de profesión, pero un lector que conoce la filosofía moderna. Luego va a Jerusalén y estudia para el rabinato en la escuela de Gamaliel. A los 35 años, después del Señor Jesucristo, tiene su conversión, misionero Antioquía de Siria, Corinto, Éfeso y en Roma, y muere finalmente bajo el imperio de Nerón en el año 64, después del Señor Jesucristo. Algunos dicen que lo dejaron en libertad y después murió en el año 67. Pero la gran mayoría yo he leído a autores que está a favor de esta fecha, del año 64, después del Señor Jesucristo. Muere en Roma. La conversión anteriormente perseguía a la iglesia y consintió este hombre en la muerte de Esteban. Dio su aprobación para que mataran a Esteban cuando dio su discurso a Esteban. Que este Jesús, al cual ustedes lo mataron, ustedes son unos asesinos, ustedes son duros de servir, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios como sus antepasados. Claro, con esta predicación, los judíos tomaron piedra y lo lincharon, lo mataron. No antes de morir, dijo Esteban, veo Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado de diestra del poder de Dios. El apóstol Pablo escuchó todo esto y lo vio. Quizás allí comienza el apóstol Pablo a meditar y a reflexionar acerca del cristiano. Como un hereje, como un enfermo, como Esteban puede morir de esa manera, pidiendo perdón por sus verdugos y al mismo tiempo tener una visión y morir diferente como mueren todos los herejes. Algunos piensan que el apóstol Pablo en ese momento comienza a luchar en su conciencia con convicciones cristianas, de resistir el cristianismo y al mismo tiempo arraigarse en el judaísmo. Ahí comienza el apóstol Pablo a luchar consigo mismo. Eso es lo que dicen algunos. Yo no lo sé, simplemente le estoy indicando lo que he leído de algunos autores, que comienza él a inclinarse hacia el cristiano, porque no puede comprender cómo un hombre como Esteban puede morir de esa manera con tanta valentía. En el mundo, en la época del apóstol Pablo, existían tres naciones que ejercían una influencia muy poderosa en todas las naciones. Estaban los romanos con su poderoso imperio, sus leyes, sus carreteras, fascinante el estudiar la cultura romana, los carreteras que fueron los medios de comunicación más poderosos de la antigüedad, interconectaban al imperio con todo, con la capital, muy bien laboral, carreteras. Ellos construían, pero entendían que algunas carreteras hasta el día de hoy están en uso. No son como las carreteras de hoy, que duran poco, y después comienzan los biches. Y los puentes igual no duran mucho tiempo, 20 años, 15 años, después comienzan a tener problemas. Los acueductos también de los romanos, la arquitectura tenían agua potable, tenían también alcantarillado, agua caliente también tenían, y termas, impresionante. La legislación era muy elevada en comparación con alguna actividad, la administración impecable, el ejército, un- una maquinaria bélica muy eficiente. Bueno, ese era el imperio de la época. Y los griegos, su lengua común y su cultura. Él era romano, ciudadano romano y también de cultura griega. Y estaban los judíos, estaban en todas partes los judíos, con sus sinagogas, comentando el monoteísmo desde la perspectiva religiosa. Y los griegos, con la filosofía griega, fomentando el monoteísmo también, pero desde la perspectiva más filosófica, más racional. Los judíos, más religiosos. Ahí existe un solo Dios.
Y también fomentando la castidad, por eso que llegaron muchas mujeres nobles a las sinagogas, porque ahí se fomentaba la castidad, la fidelidad matrimonial, que era conocida para la cultura de los paganos. El apóstol Pablo era judío de cuneo, era fariseo, ciudadano romano por nacimiento. Para ser ciudadano romano se requería pagar un alto costo, un alto precio para lograr ese derecho de la ciudadanía romana. Y la otra posibilidad era algún acto heroico a favor del imperio. Algún antepasado del apóstol Pablo consiguió la ciudadanía romana y por eso que él nace como ciudadano romano. No sabemos cómo se logró eso, más ya no tenemos información. Alude incidentalmente en un momento a su mamá. A su papá no lo menciona, a su mamá sí, pero incidentalmente uno dice que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Sabemos que el apóstol Pablo tenía una hermana, porque lo menciona en el libro de Hechos, capítulo 23, verso 16. Un sobrino de él anunció que los judíos habían concertado para darle muerte. Más no sabemos si estaba casado o no estaba casado, no hay cómo saber eso. Algunos dicen que el apóstol Pablo estaba casado, pero hay argumentos a favor y en contra. Los que afirman que el apóstol Pablo estaba casado, él era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tenía que ser una persona casada, porque todos los que componían el Sanedrín tenían que tener una responsabilidad de cumplir la ley, que la ley decía que debían fructificar, multiplicar y llenar la tierra. El primer mandamiento de Dios en los seres humanos, en el Génesis capítulo 1, verso 28 y 9. Por lo tanto, todos ellos tenían que cumplir el mandato de tener hijos, de casarse y tener hijos. Por lo tanto, para componer el Sanedrín, el apóstol Pablo era, integraba el Sanedrín, era un fariseo, debía cumplir entonces como una práctica básica, mínima, el casado. Y también, aquellas personas que sostienen este punto de vista, cuando se convirtió el apóstol Pablo al cristianismo, la mujer bueno, apostató al fin para el judaísmo, por lo tanto, se produjo el divorcio. Pero es especulación, porque también lo que señalan que el apóstol Pablo no estaba casado, para explicar cómo un soltero era parte del Sanedrín y era fariseo, rabino, había algunas disposiciones de la ley que libraban a un rabino de contraer matrimonio cuando decían si se casaba con la ley, entonces estaba libre de cumplir con esta responsabilidad. Por lo tanto, no se puede saber si estaba casado o no estaba casado. La educación, a los 6 años, el apóstol Pablo va a ir a alguna sinagoga, bueno, desde muy pequeño, pero ahí en la sinagoga comienza la educación. En estos colegios se le enseñaba a los niños a leer, a escribir en hebreo, solamente a los niños, leyes y tradiciones de su pueblo, a los 6 años de edad. Y debía aprender un oficio. El oficio que aprendió el apóstol Pablo fue constructor de tiendas, dice la Biblia. Santiago Guijarro Oporto, un investigador del siglo primero de los evangelios, él se dedica a trabajar con los evangelios. Ha hecho un gran aporte, publica la editorial Sígueme, y dice que estas tiendas son los toldos de los negocios romanos para proteger los negocios del sol en el Mediterráneo, para los negocios, para poner fruta afuera y, y para proteger de la lluvia en el invierno. Por lo tanto, era muy cotizado las tiendas o estos tipos de toldos. Si el apóstol Pablo hoy día estaría acá, él se dedicaría a construir y a vender toldos azules. Eso es lo más típico acá en Chile. No sé si en América Latina, pero que en Chile eso es lo que son para los negocios. A eso se dedicaría el apóstol Pablo. Así se ganaría el día. A los 13 años de edad, 13 años, más o menos, comienza a estudiar para su preparación rabínica. Y para ello viaja a Jerusalén, estudia con Gamaliel, un hombre muy famoso en la antigüedad. El que dice es, la escuela de Gamaliel consistía en el estudio de la ley mosaica,
y las interpretaciones de la ley mosaica. Se sintió atraído a la secta más estricta de los judíos, que era la secta de los fariseos. Salió de esa escuela de Gamaliel con la finalidad de perpetuar la tradición de sus antiguos 1500 años de tradición, para enseñársele y traspasarle todo el conocimiento religioso, cultural y tradicional de los judíos a la siguiente generación. Esa es la gran responsabilidad que tiene el apóstol Pablo: transmitir los 1500 años de historia a la generación que viene después del apóstol Pablo. Pero el hombre, el hombre va a tener una experiencia con Jesucristo en su camino a Damasco. Y eso lo va a hacer dramático, porque de pronto se le aparece el Señor y queda ciego y escucha una voz. Esa voz le habla en su propio idioma natal, en su idioma que él escuchó cuando estaba en los brazos de su mamá, su propio nombre, no en griego ni en latín, sino que fue en hebreo: Saulo, Saulo. Y con una pregunta, pero una pregunta condenatoria, acusatoria: ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Quiere conocer la voz que le está hablando. Y luego se identifica la persona que está dialogando con él, pero desde esta visión que solamente él ve, él escucha el ruido de las demás personas, pero él escucha nítidamente: yo soy Jesús, al cual tú persigues. Cuando escuchó esto, el apóstol Pablo, no sé qué habrá ocurrido en su interior, en su mente: yo soy Jesús, al cual tú persigues. Y después le dice: dura cosa de dar cosas contra el aguijón. El aguijón son clavos que se le ponían a las carretas para amansar a un buey o a un caballo, para que el buey dejara de corcoviar. Entonces le ponían clavos. Y si el buey no corcoviaba más, porque se golpeaba, se clavaban las agujas y los clavos en sus patas. Entonces Jesús le dice: dura cosa de dar coces contra el aguijón. Lo que dice la voz del Señor Jesucristo al apóstol Pablo es que te estás haciendo daño a ti mismo. Algunos lo interpretan que se está haciendo daño a sí mismo el ir contra su conciencia y sus convicciones cristianas. Es decir, ya él está creyendo como una leve inclinación al cristianismo y abandonar su tradición. Impresionante, porque son años de estudio del apóstol Pablo para ser un rabino. Él es un rabino, se preparó para eso. Y, y ahora tiene que corregir su teología, porque él viene repitiendo todos los días: hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y él pensaba que Jesucristo era un blasfemo, era un falso profeta, era uno de los tantos falsos. Y además era un sedicioso, un conspirador del Estado, era una persona maldita también, porque la ley dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, y que Jesús murió en un madero. Pero no pensaba el apóstol Pablo que estaba vivo. Ahora se da cuenta el apóstol Pablo que está vivo, que murió, pero está resucitado. Entonces, ¿verdad lo que dicen los cristianos, que está resucitado? Porque está hablando con él y no lo logra ver, porque él está ciego, escucha solamente su voz, pero es una voz que viene del cielo. Es decir, no es un hombre, es más que un hombre. Recién se dio cuenta el apóstol Pablo que Jesús no era solamente un hombre, era mucho más que un hombre. Y después se entrega el apóstol Pablo y le dice, ante esa experiencia, que él no se va a rendir al Señor Jesucristo, o, o va a sufrir una transformación espiritual con esa visión, con esa experiencia. Le dice:
¿qué debo hacer? Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor Jesús le dice, ve a la casa de un tal Ananías, y allí se te dirá lo que debes hacer. Con una orden, Jesús comienza a darle órdenes al apóstol que antiguamente le estaba recibiendo. 3 días estuvo el apóstol Pablo, sin comer ni beber, reflexionando, articulando su teología. ¿Cómo es posible que este hombre esté resucitado, esté vivo? Entonces, todo lo que dijo hacer, lo más probable es que el apóstol Pablo le hayan llegado noticias de lo que predicaba Jesucristo. Lo más probable es muy probable, por eso que persigue a la iglesia, porque lo considera peligroso, como una idolatría, que estos judíos estén adorando a Jesucristo. Habrá escuchado el apóstol Pablo que Jesús dijo, habéis leído en la ley de Moisés que dice, cualquiera que asesina a su hermano, o sea, no cometerás asesinato, pero cualquiera que odie a su hermano ya ha cometido asesinato en su corazón. Habéis oído que se fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Habéis oído que Moisés escribió, el, ¿qué más dijo la sección? Bueno, esas son algunas enseñanzas más. Yo os digo, es decir, se estaba poniendo en una altura de superioridad Moisés. Eso los debes haberlo escuchado el apóstol Pablo. Y él debió haber reflexionado, pero ¿quién es este hombre quién se cree? Que viene a corregir la misma ley de Dios. Porque si bien es cierto, lo dijo Moisés, pero es de Dios. Y ahora viene a corregir la misma ley de Dios, es decir, ¿se cree mayor que Dios entonces? ¿O se cree Dios? Que viene a corregir la ley que él entregó. Y después, cuando Jesucristo dice, el que no aborrezca a padre, a madre y familiares no es digno de mí. Y el que me siga tendrá vida eterna. Pero los judíos saben que el honrar a padre y madre es un mandamiento de parte de Dios. Por lo tanto, él dice que hay que aborrecerlo para seguirlo a él y tener vida. No está diciendo que dejemos violar la ley y seguirlo a él para tener vida, pero si el que da vida es Dios, o él se cree Dios. Después, debimos haber escuchado todo eso el apóstol Pablo, cuando Jesucristo dice, destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero se refería a su cuerpo, es decir, él es el templo. Él es el templo. El templo representa para los judíos el centro de la fe, el centro religioso de la fe judía. Y ahora él está diciendo que él es el templo. El templo es el lugar donde Dios habita y es la presencia de Dios. Y ahora él está diciendo que en él habita la plenitud de Dios, en él está, y no el templo. ¿Quién se creía este hombre? Lo más probable que habrá pensado así el apóstol Pablo. Cuando dijo que el sábado fue creado por causa del hombre y él es el Señor del sábado. El sábado es el signo del pueblo de Dios, lo que representa el pueblo de Dios. Es decir, el símbolo, lo más característico del pueblo de Dios. Está diciendo que él entonces, Jesucristo, los que creen en él, es como la entidad del pueblo de Dios. Esto ya es demasiado. Es mucho lo que está diciendo Jesucristo. Está diciendo en otras palabras que él es Dios. No puede ser eso porque hay un solo Dios, él no puede ser Dios. Todo eso debió haber pensado en esos 3 días. Debió haber reflexionado mucho, ¿eh? No, por eso no comió, no bebió en 3 días. ¿Cómo articular todo lo que aprendió con la nueva revelación que Cristo le había dado ahora? Y Ananías también lo estaba esperando. Hermano Saulo, dice, Dios me ha dicho que ponga mis manos sobre ti y recibas la vista y sea lleno con el Espíritu Santo. Y así ocurrió, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo supo este hombre? Realmente entonces Jesús debe ser Dios, entonces. Todo lo que dijo debe ser verdad. Es Dios. Pero, pero si existe un solo Dios.
un solo Dios, porque eso es lo que han venido diciendo todos los judíos. Hoy en realidad nuestro Dios no es. Entonces, dentro de Dios hay otra persona. Y después otro hermano no tiene ningún problema en aceptar esto. Él lo dice. Jesucristo es Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, pues, lo dice. Y lo dice que es Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Tiene muy poco tiempo para articular toda su teología. Una persona para articular su teología necesita harto tiempo, harto trabajo, investigación, clases, horas y horas de dedicarle una reflexión a articular su doctrina, coordinar todo, las escrituras. Pero en todo 3 días nada más. Claro que después se va 3 años a Arabia. Y ahí está, 3 años en Arabia para tratar de corregir, articular, reflexionar su teología. Es lo que Dios le revela, que Cristo le revela. Tan importante fue este evento para el apóstol Pablo, esta conversión, y él lo cuenta 3 veces en el libro de los Hechos. Lo relata en Corinto, lo relata en Gálatas, lo relata en Filipenses. Realmente fue una crisis, una conversión. Lo repetía varias veces. Decía el presidente Piñera cuando sacaba su cartelito, estamos vivos los 33, creo que era. Lo repetía cada rato, permanentemente. El apóstol Pablo también. Esto fue lo que me pasó. Porque llegaba a la sinagoga, llegó a Damasco y se presenta a las autoridades judías y predica en sinagogas. Yo fui perseguidor de la iglesia, dice el apóstol Pablo. Me dieron parte para venir a perseguir a los cristianos, pero se me apareció Jesucristo en el camino y ahora me doy cuenta que no es un falso profeta. Ahora me doy cuenta que resucitó de los muertos y él, como era fariseo, creía en la resurrección de los muertos. Y así se confirma el fe de los fariseos, que tiene una resurrección de muertos porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Y, y ahora anuncio en su nombre que Él es el Mesías, que Él es el que nosotros estamos esperando. Y Él es Dios, creador de todas las cosas, en su nombre hay vida eterna, en su nombre hay perdón de pecados, son santificados, justificados, templo del Espíritu Santo. Los judíos que escuchaban esta predicación, algunos creían y los otros lo rechazaban. Siempre pasó eso en el ministerio del apóstol Pablo, como le sucede a todos los cristianos. Pero él contaba su testimonio. Es el hombre de las 3 culturas, habíamos dicho, hebreo de nacimiento y de religión, se expresa en el idioma y los modos del helenismo de la cultura griega, que viene de la Helade, nombre para referirse a los griegos. Es ciudadano romano también, el de la ciudadanía romana, no sabemos cómo un antepasado de él adquirió la ciudadanía romana. La teología del apóstol Pablo, los elementos principales de su teología. Cuando hablamos de teología, hablamos de... Es un poco complejo definir lo que es teología, hermano, porque hay muchas teologías, pero básicamente es una reflexión acerca de Dios. Eso es la teología. Y todo el mundo tiene una idea de Dios. Los ateos tienen una idea de Dios. Cuando los ateos dicen yo no creo en Dios, en su mente tiene una idea del que debería ser Dios, cómo él lo concebería. Aunque no creen que existe, pero él se imagina que si las personas creen en algo, debe ser como él piensa que es ese algo. Los ateos también tienen teología. No hay nadie que no tenga teología, porque todos reflexionan y piensan acerca de Dios. Lo expreso o no lo expreso, todos hacen teología. Hay teologías populares, teologías vulgares, teologías profanas, teologías académicas, teologías profesionales, teologías latinoamericanas. Hay muchas teologías. Cuando hablamos de teología acá, Paulina, nos referimos a, a la doctrina que se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo. Entre estas doctrinas que se encuentran en las epístolas de Pablo, una de ellas
con respecto al hombre fracasado en su intento de alcanzar la propia justificación. Por consiguiente, no ha logrado merecer el favor de Dios y se ha expuesto a su ira. La necesidad del hombre fue la oportunidad de Dios, la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es el segundo Adán, el representante de la humanidad. Cristo es la figura central y la gloria del plan redentor de Dios. Muchas más teologías, pero eso es lo que podemos mencionar hasta ahora sobre los elementos principales de la teología del apóstol Pablo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a dar un repaso entonces de lo que estuvimos viendo. Creo que se lo tuvo. Quería hacer un repaso, pero no puedo abrir el Word. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, antes de irnos al descanso? Harta información. Alta información, dice el hermano Héctor. Sí. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna pregunta de lo que estuvimos observando? Muy bien, entonces nos vamos al descanso. Media hora, volvemos a las 10 para el 9, mis hermanos. Vamos a descansar media hora. Nos vemos en